Hacia un nuevo modelo, terraplanismo de mercado. Bueno, Isaac Zuriba nos dice, el mercado, ese ídolo, pero a ver quién se atreve a proponer otro Dios verdadero. Los que hablan del mercado son parecidos a terraplanistas. Pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, vamos a ver. La pregunta tiene su origen en el vídeo que hemos hecho sobre la industria armamentística y sobre la mayor eficiencia, en este sentido, de las empresas públicas sobre las privadas, ¿no? en ese sector, ¿no? Ahora, no es exactamente lo mismo. Tú hablas del mercado. Claro, el mercado se opone, digamos, a la planificación o a la dirección central de la economía o de las empresas, ¿no? Mientras que empresa pública y privada, bueno, a veces esto está relacionado, pero no siempre. Es decir, porque hay empresas públicas que funcionan en base a criterios de mercado, no en base a dirección central, ¿no? Pero bueno, tú dices, ¿cuál es la alternativa? Si nos fijamos desde el punto de vista, para entenderlo mejor, de empresa pública y empresa privada, que era como nosotros estábamos centrando el análisis en el caso de la industria armamentística. Bueno, la alternativa, ¿cuál es la alternativa? En este momento, la alternativa es utilizar, digamos, un planteamiento más racional. Porque claro, el mercado nunca funciona solo. De hecho, nadie cuestiona en la práctica que el mercado necesita de la intervención pública en determinados casos. Aunque para algunos sean excepcionales o no, pero esto es así. Con lo cual, la cuestión es cuándo es mejor el mercado y cuándo es mejor la dirección central. O si se quiere, cuando las empresas públicas y cuando las empresas privadas, ¿no? Claro, aquí el problema es la ideologización de este tema y cómo desde hace 30 años en Europa, en Estados Unidos más, ¿no? En Europa nos hemos visto inmersos en una radicalización ideológica, en un fanatismo a favor del mercado, fanatismo privatista, ¿no? En el que nos han dicho, y nos lo hemos creído, desde el final de la Guerra Fría, que las empresas públicas no funcionan. Entonces, ya digo, salvo excepciones, pues, la empresa privada, la empresa privada, la empresa privada, ¿no? Y bueno, los últimos años hemos visto que en la práctica esto no es así. Esto no es así. O sea, de que las empresas públicas no funcionan. Y nos lo están haciendo ver muy claramente los países emergentes, ¿no? Y como consecuencia de que los países emergentes están haciendo una muy buena utilización de las empresas públicas en sectores clave, pues vemos que en las grandes empresas, las públicas están teniendo un peso creciente desde un 5% a comienzos de siglo hasta un 20% en el momento actual aproximadamente, ¿no? Esto ya hemos enseñado la gráfica más de una vez, ¿no? Que es una gráfica muy reveladora, por lo menos para abrir los ojos, por lo menos para que cojamos nuestros prejuicios y los metamos en el cajón, ¿no? Entonces, alternativas, digamos, a ese fanatismo privatista, sí, existen y están gestionando. Los países emergentes tienden a gestionar a través de empresas públicas lo fundamental de los sectores estratégicos, sector financiero, muchas grandes empresas al final, que lo cual es compatible con utilizar las ventajas del mercado en caso de pequeñas o medianas empresas. Bueno, eso es lo que los países emergentes nos están diciendo de hecho. Es decir, es una cuestión que en la realidad se está funcionando así. O sea que tiene poca vuelta de hoja, ¿no? La realidad nos está mostrando que pueden funcionar mejor las empresas públicas que las privadas, por lo menos en estos casos, ¿no? Luego ya hemos comentado también que hay algunas experiencias históricas que sería necesario analizar para aclarar este tema, por si pudieran demostrar que las empresas públicas pueden ir más allá de ese ámbito de grandes empresas, sectores estratégicos, etcétera. Y hablábamos del caso, por ejemplo, de Yugoslavia, de las empresas autogestionadas. Aquello era mercado, eran empresas públicas pero gestionadas por los trabajadores, pero con que competían entre ellas en base a criterios de mercado. Y luego tenemos casos de economías planificadas como en su casi totalidad, como
el caso de la Unión Soviética, ¿no? Que es un caso en el que también en los años 90 dimos por supuesto que había fracasado, que había estallado, y luego hemos visto en la práctica que esto no era así, es decir, que hubo una ralentización del crecimiento en los últimos años, pero no hubo un estancamiento. El estancamiento se produce al cambiar el sistema, ¿no? Al cambiar del sistema de dirección central al sistema, digamos, capitalista, ¿no? O de mercado capitalista. Y esto ya nos debería hacer analizar el tema más profundamente, pero claro, esto requeriría un trabajo mucho más detenido, ¿no? Sobre qué funcionaba y qué no en el sistema de la Unión Soviética y por qué, ¿no? Y luego tenemos casos como en este momento el de Bielorrusia. También habíamos pensado que la empresa pública sin más no funciona y de pronto nos encontramos con un país como Bielorrusia, 10 millones de habitantes, en mitad de Europa, economía industrial avanzada y que funciona con normalidad con un 70% de las empresas de carácter público. Bueno, estas son cosas que hay que analizar. Pero yo lo que creo que es la referencia más importante y frente a la cual difícilmente se puede mirar para otro lado es la de los países emergentes en general. Como Rusia, China, India están avanzando claramente en esa dirección de un sector público de la economía que afecta sobre todo a grandes empresas, sectores estratégicos. Bien, es un tema apasionante y fundamental para definir el futuro de los modelos económicos actuales o los nuevos modelos que puedan sustituir al actual. Entonces, si estáis interesados, continuamos hablando de ello. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.